Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola, Hola, profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo andan? Marta, Hola, ¿cómo profe. están? ¿Qué hace el grupo? Bien, profe, acá también, estudiando para mañana de nuevo. Vamos, mañana otro parcialito de anatomía. Sí, después viene el oral del viernes pasado. Perfecto. Yo confío en este grupo. No le aflojen. Sepa que usted cada segundo que estudia invierte. Invierte. Invierte principalmente en uno, ¿no? Que es la mejor inversión, ¿sí? Estudiar es invertir en uno. Que de eso no hay pérdida, ¿eh? No hay pérdida, cada segundo es multiplicador. Bueno, ¿cómo andan? ¿Alguien tiene algo para comentar, para que charlemos en unos minutos mientras termine de llegar la gente? No hemos tenido Nadie. clase, profe. ¿Qué? Que no hemos tenido clase, recién el jueves, la última clase fue con usted. No tuvimos más clase después. Claro, porque el día martes estuvimos tomando el turno de mayo. Tuvimos la fecha de mayo. Sí, ya ahora justo nos agarró un feriado y la fecha de mayo, y como nosotros tenemos nuestro horario martes y jueves, nos afectó el martes feriado y nos afectó, por ende, tuvimos que pasar el turno de mayo al siguiente martes y nos afectó 2 martes. Menos mal que conservamos el jueves para no atrasarnos tanto, ¿sí? Bueno, si nadie tiene nada para comentar y compartir en público, vamos a continuar con la clase de cervical y vamos a terminar la bolilla porque así lo solicitó la profesora Mónica expresamente. Nos queda muy poco y lo que vamos a hacer es terminar cervical y ya el día martes la profesora Mónica continúa con columna dorsal, ¿sí? Columna dorsal. Así que nos toca la tarea de terminar la unidad. Bien, procedo entonces, ya que nadie desea comentar nada. Muy bien. Esta presentación con sonidos. Bien, transoral lo vimos, ¿sí? Hablamos de nuestra famosa técnica transoral. Nos queda 2 o 3 técnicas más y después, bueno, veremos algunas imágenes y ya damos por concluida la unidad, ¿sí? Bien, la técnica masas laterales o del pilar es una técnica unilateral, ¿sí? Es decir, que precisaré realizar lado derecho y lado izquierdo. Para estudiar precisamente las masas laterales de la columna cervical. ¿Qué son las masas laterales o pilares laterales? Ni más ni menos que la superposición de las apófisis articulares. Si tomamos una vértebra cervical típica, veremos que a ambos lados del agujero neural tenemos las carillas articulares formando verdaderamente pilares o masas laterales que ofician de protección al canal neural, ¿sí?
Si vemos, son bien grandes comparados con todo el volumen de la vértebra, de ahí su nombre de masas laterales o del pilar, ¿sí? Verdaderas barras óseas, ¿sí? A ambos lados del agujero neural. Entonces, esto es lo que estudiaremos, ¿sí? Masas laterales, ¿sí? ¿Cómo haremos esta técnica? El paciente se va a apoyar por su parte dorsal sobre la mesa de yacimiento, es decir, en el cúbito supino o dorsal, o parado apoyando la espalda contra el póter buquimural. Va a girar la cabeza hacia el lado opuesto del lado en estudio, entre 50 y 70 grados, e incidiremos con angulación hacia los pies de 35 grados. ¿Sí? 35 grados, mucha angulación, ¿sí? De lo que venimos viendo, casi la máxima angulación que hemos dado, mucha angulación. Aquí tengo a mi paciente posicionado, supino, girando la cabeza 50, 70 grados, en este caso hacia el lado izquierdo, y con angulación hacia los pies de 35 grados, ¿sí? Obviamente que tendré que, motivo de esta angulación tan importante, ¿sí? Tener en cuenta el desplazamiento del chasis, ¿no? En la misma dirección. Aquí está la parrilla antidifusora y aquí está mi chasis, ¿sí? Que al tener tanta angulación el rayo, se tiene que desplazar en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque lo que realizamos es una proyección y si no, voy a cortar la región que estoy estudiando. Bien. Y lo que obtengo es esta radiografía, ¿sí? No tiene mucha forma anatómica. ¿Por qué? Porque lo que estoy perdiendo la anatomía normal y descriptiva que yo conozco debido a la gran angulación del rayo, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente quiero estudiar una parte puntual de la vértebra, un accidente óseo, y desestimo ya el resto de la anatomía. Me concentro en lo que a mí me interesa, que son las masas laterales que veo aquí. Masas laterales, ¿sí? Esta radiografía, aquí tengo la derecha, ¿sí? Aquí tengo los vértices del pulmón, porque el paciente está supino, ¿sí? Aquí tengo el occipital, aquí la mastoides, y acá está la cara del paciente, ¿sí? Acá está la cara del paciente. Los ojitos, la nariz y la boca. Y aquí está la cara del paciente. El paciente está mirando la marca. Es decir, que esta sería una columna cervical técnica del pilar derecha. Derecha. El paciente está mirando a la marca. Estoy estudiando las masas laterales del lado izquierdo, ¿sí? De ahí que le digo que la técnica es unilateral y deberé hacer la maniobra opuesta para estudiar el lado izquierdo, ¿sí? Recordemos que el nombre de la técnica está dado por el lado que está apoyando el paciente, ¿sí? El lado que está apoyando el paciente. Y por eso digo que es técnica del pilar derecha, el lado para el cual el paciente lleva la cara. Aquí tengo la marca y aquí para este lado mira el paciente. El paciente mira a la marca, ¿sí? Entonces libero el lado contralateral, ¿sí? Bueno, aquí lo tenemos escrito, ¿sí? Las recomendaciones son siempre las mismas. Con un chasis 18, con un chasis 24 me alcanza. Diafragmar a la zona en estudio, claramente marcar el lado derecho para identificar luego cuál es la proyección
masas lateral derecha y masas laterales izquierda. Y le voy a pedir al paciente que no se mueva, que no respire, que no trague al momento del disparo, ¿sí? ¿Por qué tenemos tantos ejemplos con el paciente acostado? ¿Sí? Porque al ser tanta la angulación del rayo, si lo hiciera de pie, a lo mejor tendría una dificultad mecánica a la hora de la altura del tubo, ¿sí? Quedaría muy alto el tubo y a lo mejor no me da los rieles del soporte para tanta altura y deba acostar o mínimamente sentar al paciente para poder realizar la técnica, ¿sí? Acá estoy haciendo la derecha, ¿ven? El paciente lleva la cabeza 70, de 50 a 70 grados hacia el lado derecho, entonces estoy haciendo la técnica derecha y mi rayo ingresa con 35 grados hacia los pies, ¿sí? 35 grados hacia los pies. Aquí estoy a otro ejemplo, donde estoy haciendo la izquierda y veo la angulación del tubo, ¿sí? Ahí. Acá abajo tengo la bandeja portachasis, ¿sí? Con el consiguiente desplazamiento del chasis para que no se corte con la proyección del rayo, ¿sí? De ahí que les digo que la anatomía normal queda desestimada porque solamente queremos estudiar estas estructuras, ¿sí? Siempre, en mucho del estudio de la radiología convencional y de la literatura de radiología convencional, nos pasa esto. La angulación nos desvirtúa la anatomía normal y nos pone en foco a alguna región de nuestro interés, ¿sí? En este caso, esta que yo veo. ¿Sí? Lo que yo le decía a la gente de mi comisión de trabajos prácticos es que para estudiar las masas laterales de la cervical podría hacerlo dejando todo el paciente boca arriba sin girar la cabeza, incidiendo con esta misma angulación, y podría hacer el estudio bilateral de una sola vez, sin tener que hacer de alguna técnica, ¿sí? Por ejemplo, en el von Trager aparece así. Por eso lo digo, porque sé que la mayoría de los presentes en la sala en este momento consultamos el von Trager, ¿sí? Y el que no lo consulta sería importante que lo haga porque evacúa dudas y además de eso nos ofrece algunas alternativas que no están en la guía de la cátedra, pero que son igualmente válidas y también nos permite agilizar nuestro cerebro para después transferirlo a lo que nosotros incluimos en la cátedra. La cátedra es un consenso entre los docentes, pero bueno, hay mucha más radiología más allá de lo que la cátedra propone o sugiere, ¿sí? Y de eso se trata, de que tengamos una base y después, mientras más leamos o busquemos, encontraremos otras formas, ¿sí? Por ejemplo, la que yo les digo es igual, pero sin girar la cabeza, obtendría una visión de ambos lados, ¿sí? A lo mejor no con tanto detalle, pero con una técnica estudiaría los dos lados, ¿sí? Está esa posibilidad y, por ejemplo, la podemos encontrar abriendo el von Trager, ¿sí? Bien, otra técnica de columna cervical es la integral, ¿sí? La integral, también llamada método de Ottonello, también llamada autotomografía, ¿sí?
también llamada maniobra de Denisier, también llamada técnica de la masticación. Son todos sinónimos, cualquiera de ellos está perfecto. O autotomografía, porque el paciente consta del movimiento de la mandíbula del paciente para que se puedan ver la C1 y la C2, ¿sí? Miren este GIF apoteótico. Esto es lo que hace el paciente. En la técnica cervical integral, voy a posicionar a mi paciente idéntico a una columna cervical de frente, ¿sí? Es decir, el paciente apoyando la espalda contra el poterobuquimural o sobre la mesa de yacimiento. Voy a usar un 18x24, me alcanza. Todas las mismas recomendaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que le voy a pedir al paciente que mueva la mandíbula tal cual lo hace aquí el GIF que tenemos a la derecha, ¿sí? Para que al realizar el movimiento de la mandíbula aparezca borrosa en la radiografía y me permitan ver la C1 y la C2, ¿sí? Para tener éxito en esta técnica, tengo que reunir varias condiciones. Primero, un paciente extremadamente colaborador. Segundo, un ensayo previo con mi paciente de lo que estoy queriendo que él haga, porque obviamente no estudió radiología 1 ósea, o es muy probable que no haya estudiado radiología 1 ósea y que no sepa de qué le estoy hablando, que no me entienda. Es decir, que sea colaborador, ensayarlo con mi paciente, ¿sí? Un simulacro, un segundo antes. Tercero, tengo que usar tiempos de exposición largos para darle tiempo a esa mandíbula de que se mueva y se borre, ¿sí? Y en cuarto lugar, voy a obtener mi radiografía perfecta, ¿sí? Es de muy poco uso esta técnica, pero ¿cuál es su principal fundamento? Que puedo estudiar desde la C1 a la C7, ¿sí? En una sola técnica, en un solo disparo, ¿sí? En un solo disparo, una sola exposición. Profe, una pregunta. Sí, Disculpe. Entonces, si tenemos estas dos técnicas que sirven para visualizar a la columna cervical de frente, y esta nos sirve para las 7 vértebras y la otra la posterior, últimas 5, ¿no es preferible siempre usar esta? O no entiendo para qué existen dos si con una es más completa, digamos, en este caso. No sé si se entiende lo que pregunto, profe. sí, claramente. Por esto que le digo, ¿cómo es su nombre? Enzo, profe. Enzo. Enzo. Por esto que le digo, Enzo, es terriblemente difícil encontrar el paciente candidato que no se mueva, porque le repito, necesito tiempo de exposición largos y que solamente se mueva la mandíbula y que el resto de las estructuras me queden nítidas y sin movimiento, ¿sí? ¿Por qué no se usa rutinariamente esta y se usa la cervical común, estándar? Por esta razón, ¿sí? Esta técnica es bien difícil de lograr, porque usted necesita aproximadamente 1,5 segundos de exposición, ¿sí? Y que solamente se mueva la mandíbula del paciente, nada más. El resto de las estructuras tiene que quedar perfectamente nítida como esta. Entonces, no todos los pacientes son candidatos para lo mismo. Y créame que repetir
repeticiones por movimiento tenemos un montón todos los días, ¿sí? Y eso que yo soy de una sargenta que le grito a los pacientes, ¡no respire! ¡No se mueva! Es importante que no se mueva. Claro, y más ahora con barbijo, mascarilla N95, paso gritando toda la mañana y mis compañeros me cargan. Pero la radiología es muy sensible al movimiento. Y al tener un tiempo de exposición tan largo, ¿sí?, aumentan sus chances de que todo el paciente se mueva, así sea de manera involuntaria, ¿sí? De ahí que no la usemos en la rutina, ¿sí? Sería interesantísimo, pero verdaderamente sería una de repetir columnas cervicales al 60 o 70% de las personas a las que le hago la técnica todos los días, ¿sí? Por eso es de escasa utilización. ¿Se entiende lo que yo le explico? Sí, profe. Esta región densa que usted ve aquí es la sombra del maxilar, que cuando yo hice el disparo, al ser largo el disparo, lo agarro en varias posiciones moviéndose y por eso queda borroso, ¿sí? Por eso queda borroso. Entonces, Profe, una pregunta. sí, ¿Cómo es la angulación del rayo? idéntica a la columna cervical estándar, todo es igual. Ah, bien. Yo me preparo para hacer lo mismo que una cervical AP, ¿sí? La posición del paciente es la misma, el tubo también, el chasis lo coloco igual, todo exactamente, la incidencia es la misma, todo exactamente igual. ¿Qué le tengo que pedir al paciente? Que mueva su mandíbula tal cual acá está el GIF, ¿sí? Igual esto está recontra exagerado y movido para que cuidemos nosotros, ¿no? Pero el paciente tiene que estar inmóvil, estatua total, y lo único que tiene que moverse es su mandíbula subiendo y bajando para que en el transcurso del disparo yo la agarre moviéndose y se borre, ¿sí? Y pueda ver la C2 y la C1, que es el moñito que veo aquí, ¿sí? Por eso le digo, hay que contar con el paciente candidato para esto, ¿sí? Y si es posible, ensayarlo con el paciente. Párese así, así, y ahora mueva la mandíbula así. Cuando yo le diga, pero no se puede mover el resto del cuerpo, pero no puede respirar. Pobre paciente, ¿sí? No entiende nada y hay una loquita dándole órdenes, ¿sí? Verdaderamente hay que tener un paciente candidato para hacer esto, ¿sí? No es tan sencillo. Por de ahí que rutinariamente se utilice la cervical estándar y rutinariamente, si quiero estudiar la C1 y la C2, voy por una transoral, ¿sí? Pero la literatura describe esta técnica, nos la pueden solicitar, nos puede ser útil en algún paciente y por eso la estudiamos. Pero sepamos que tiene esa contra, ¿sí? Necesito un paciente muy colaborador, ¿sí? Y acá puedo contar perfectamente todas mis vértebras. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 6. Esta será 7. Y ya no veo más. Bueno, también la importancia de nunca ser tan acotado, lo mismo que hablábamos la semana pasada, porque tengo que tener siempre 1 o 2 vértebras para saber qué pasa en el segmento que continúa, ¿sí? A ver si tenemos otra. Aquí tenemos otras, ¿sí? Miren, acá tengo la sombra de la mandíbula. ¿Sí?
Depende del tiempo de exposición que yo le dé, si se borra más o menos, ¿sí? Pero tampoco es tan perfecta, porque miren aquí la densidad de la apófisis alveolar con los dientes, como también me impide ver ahí la articulación C2, C3, ¿sí? La dificultad ya la tengo dada por la misma anatomía, ¿sí? Entonces, radiológicamente, ¿yo qué voy a hacer? Intentar, con todas las maniobras que pueda, salvar la imposibilidad anatómica, ¿sí? Pero la mandíbula está ahí y yo puedo intentar borrarla en mayor o menor medida, pero va a seguir estando, ¿sí? Y acá tengo el cuerpo de C2, aquí estaría la articulación C2, C3, y miren cómo me queda totalmente tapada por la densidad de la apófisis alveolares y los dientes del paciente, ¿sí? Se podría decir que esta es la C1, C2 con su odontoides, C3, C4, C5, C6, C7. ¿Sí? Puedo contar las 7 vértebras cervicales, ¿sí? Y aquí tengo una transoral, que es lo que más se me solicita a la hora de querer evaluar C1 y C2, ¿sí? Antes de la técnica integral, voy a hacer cervical estándar y transoral. Es muy poco frecuente el pedido de esta técnica. Repito, es una alternativa, puede ser útil en algunos pacientes y su principal desventaja es esa, ¿sí? Que necesito un paciente candidato y necesito disminuir al máximo las posibilidades de movimiento. Lo único que se debe mover es la mandíbula del paciente, nada más, ¿sí? Lo cual suele ser difícil, ¿sí? Esos son los efectos de PowerPoint. Disculpen. Parecían aplausos. Claro, son aplausos. Sí, sí, son Son aplausos. aplausos, está bueno. Porque el PowerPoint es multimedia. Bien, para terminar el estudio de... Profe, le hago una pregunta. Sí, En caso de emergencia, ¿cómo harías qué técnicas harías para C1 y C2? Por un accidentado, por ejemplo. la transoral. Y si, por ejemplo, que venga con ¿cómo se? El collarín y no puede abrir la boca, como que cuando esté inmovilizado. Con el collarín no va a poder abrir mucho la boca, es muy probable que no pueda nada, y bueno, se estima que vendrá el servicio de neurocirugía, valorará cervical frente y perfil, y en base a eso se puede retirar el collarín conteniendo la cabeza y ahí sí el paciente puede abrir la boca y se puede realizar la técnica, que lo hemos hecho, ¿sí? En muchas oportunidades. ¿Sí? Como Sí. veíamos, ¿se acuerda la clase pasada que veíamos las funcionales? Sí. Bueno, lo mismo, acá estaba, vamos a buscarlo. Profe, si el paciente tiene el maxilar fracturado, ¿también se puede hacer la transoral o si no, cómo? Y ahí va a estar medio jodido. Se puede intentar, a lo mejor le sale. Esperen un momentito, vamos por partes. Bueno, acá estamos haciendo una cervical lateral, olvídese de esta parte, pero me refiero a que un operador sostiene la cabeza del paciente, ¿sí? Se saca el collarín, el paciente puede abrir la boca y yo puedo hacer la transoral, ¿sí? Exactamente lo mismo. Obviamente este operador se tiene que quedar aquí al lado del paciente, por eso se ha colocado su chaleco y este es su lugar, ¿sí? En emergencia Sí. se suele trabajar
se trabaja en equipo y cada integrante del equipo, como corresponde, tiene su rol, ¿sí? Entonces, los médicos se ubican en el médico que se está haciendo cargo del paciente, el médico asistente de ese, ¿sí? Los enfermeros también. El enfermero A con su rol, el enfermero B con su rol, ¿sí? Igual nosotros. Si vamos 2 al shock room, cada cual va a tomar su rol. Esta persona que está aquí, lo mismo el servicio prehospitalario, ¿sí? Lo mismo paramédicos, médicos de ambulancia, chofermeros, lo mismo corre para ellos, ¿sí? Cada cual tiene asignada su tarea. Esta persona que está aquí con chaleco plomado tiene la tarea de sostener la cabeza del paciente, ¿sí? Se saca el collarín y se hace la radiografía que se necesite. Es como yo le decía la clase pasada. Las lesiones suele ser al momento del trauma, ¿sí? Se inmoviliza para no generar más injurias, pero la lesión que ya tuvo es muy probable que haya ocurrido al momento del traumatismo, ¿sí? O sea, ahora ya tenemos que estudiar qué le pasó a esa columna para tratarla, ¿sí? Y si yo no hago radiografías, nunca voy a saber, radiografías o cualquier estudio por imagen, nunca voy a saber qué tiene esa columna para poder tratarla. ¿Se entiende? Es decir, con los cuidados que corresponde, se realiza la radiografía. Esta persona es la encargada de mantener la posición de la cabeza y el cuello, y nosotros, si le tuviéramos que hacer una transoral, se le baja el mentón y se realiza la incidencia aquí. ¿Sí? Bueno, en este caso estamos haciendo una lateral, no importa, ¿sí? Pero más o menos la posición de esta persona no cambiaría. Si, por ejemplo, esas nos hubieran pedido cervical, frente, perfil, funcional y transoral, esta persona estaría aquí en esta posición durante todo el procedimiento, ¿sí? Bueno, volvemos a donde nos quedamos. Ya me olvidé. Acá los aplausos. Bien, técnica del nadador, técnica de swimming, cualquiera de ellas está bien, cérvico dorsal, perfecto. ¿En qué consiste esta técnica? En intentar desenfilar los hombros, ¿sí? Para poder estudiar esta región de la columna que radiológicamente es bastante complicada porque la cintura escapular oculta la imagen. C7, D1, D2, D3, ¿sí? Esa transición cérvico-dorsal queda oculta por la cintura escapular, ¿sí? Entonces, esta técnica permite en parte tratar de despejar la cintura escapular para ver qué pasa al nivel de C7, torácica 1, torácica 2 o torácica 3, ¿sí? En el frente, bueno, no tengo ningún problema para estudiar ese sector. Ya lo vamos a ver la semana que viene en columna dorsal. Pero en el perfil, la C7 puede quedar oculta por la cintura escapular. ¿Qué hago mediante esta técnica? Intentar desenfilar la altura de los hombros para incidir y poder evaluar C7, D1, D2, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Intentando traccionar un brazo lo máximo hacia abajo y el otro lo máximo hacia arriba, como está acá, o
también podría hacerlo yéndome un poco hacia atrás y un poco hacia adelante. A ver si tengo otra foto. Bien, aquí este paciente lo ha logrado mucho más. Este hombro, lo máximo hacia abajo, ¿sí? Si tuviera, podría darle algo pesado, por ejemplo, un bidón de agua, si tuviera a mano, para traccionar lo más que pueda el hombro hacia abajo, y el contralateral lo más que se pueda hacia arriba. Entonces, si veo, me quedan a distinta altura las cabezas humerales y tengo menos espesor para atravesar. Entonces, haciendo la incidencia ahí donde veo el as, puedo obtener esta imagen de aquí, que sigue teniendo superposición, obviamente. Esta es la clavícula del lado que se va para arriba, esta es la clavícula del lado que se va para abajo, ¿sí? Esta es la escápula del lado que se va para arriba, ese es el hombro, la cabeza humeral del brazo que se va hacia arriba también, ¿sí? Sigo teniendo superposición, pero puedo dilucidar y contar las vértebras a este nivel, ¿sí? ¿Qué pasa? Hoy la tomografía computada es el gol estándar en el traumatismo de columna, y si lo tengo a mano, el escáner, obviamente que voy a meter el paciente dentro del escáner, ¿sí? Pues puedo no tener a mano el escáner y tener que valerme de esta técnica. O puedo simplemente querer estudiar esta técnica y no es un traumatismo, y aquí la tengo, ¿sí? El escáner es muy específico y muy útil, pero también es costoso, no tengo mucha disponibilidad de él y otorga grandes cantidades de radiación, ¿sí? Comparado con una radiografía simple. Eso no hay que olvidarlo, porque cuando la sospecha clínica no es alta, por ahí metemos al paciente al escáner y lo usamos indiscriminadamente, y es verdaderamente alta la dosis de radiación, ¿sí? En niños, en pacientes jóvenes, hay mucha estadística en niños más que todo, ¿sí? Que son alarmantes. Entonces, no es tan fácil como hay disponibilidad de escáner, metemos al paciente el escáner. Sí, muy rápido, muy lindo y con imágenes magníficas, pero el costo es la dosis que se entrega, ¿sí? Pacientes pediátricos, por ejemplo, la incidencia de traumatismo de columna suele ser bajísima. Entonces no es cuestión de meter el paciente el escáner. Y no, ¿por qué? Porque estamos entregando un montón de rayos para un paciente con toda la expectativa de vida, ¿sí? Y con una incidencia de traumatismo espinal muy baja. Entonces, por ahí de la radiología simple se puede estudiar perfectamente el caso, ¿sí? Bien, ¿podría intentar esta posición? Claro, también podría intentarlo con el paciente ventral. Ahora sí parece un nadador en serio. Por eso decimos, por ejemplo, en esta técnica del nadador con brazada supero inferior, ¿sí? Un brazo lo más que se pueda hacia arriba y el otro lo más que se pueda hacia abajo. Entonces, un hombro me queda elevado con respecto al otro y yo me meto por acá con el rayo, pudiendo desenfilar los hombros y ya tener menos espesor para atravesar y poder ver qué pasa en la C7, la D1, la D2. Y si tuviera un paciente politraumatizado, podría descartar lesión en los miembros superiores y podría traccionar las extremidades, ¿sí?
Si el paciente está consciente y me dice que no tiene golpeados los brazos, que no le duele, podría llevar este brazo hacia arriba y que este operador lo traccionara, y de este lado otra persona traccionando el otro brazo, tranquilamente, ¿sí? Y ahí poder hacer una técnica del nadador en decúbito dorsal o supino, ¿sí? Y poder ver la D1, la D2. Esta paciente parece joven y delgada, así que no representaría una dificultad muy grande. El volumen del paciente condiciona bastante en esta técnica, ¿sí? Pacientes con cuello corto, pacientes con sobrepeso, o el típico paciente deportista con una espalda y una musculatura, una cintura escapular muy desarrollada, también presenta más dificultad porque tengo más densidad para atravesar, ¿sí? Músculo entrenado, hipertrofiado, me atenúan más los rayos y tengo más volumen para atravesar, ¿sí? Bien, aquí tenemos en acción a los colegas. Este es nuestro antiguo titular, profesor Gómez. Paciente con collarín, tabla de raquis, decúbito supino, chasis, ¿sí? Y en este caso no estamos haciendo la técnica del nadador, pero estamos intentando traccionar los hombros para poder ver las 7 vértebras, ¿sí? Cuando hablamos de traccionar los hombros, es descartar toda la lesión de las extremidades superiores, agarrar el paciente de las muñecas, así tal cual lo está agarrando acá el profesor, y traccionar con fuerza hacia abajo para poder ver las 7 vértebras cervicales, ¿sí? Si quisiéramos hacer una del nadador, hacemos con una extremidad para el otro lado, ¿sí? Pero traccionar tal cual lo demuestra la foto aquí, ¿sí? Lo más que puedo, obviamente, luego de descartar que el paciente no tenga nada en las extremidades superiores ni en los hombros, ¿sí? Bien, y acá está lo que hablamos recién de los manejos de los pacientes con collarín cervical, ¿sí? Para colocar el collarín o para retirarlo por alguna exposición de la columna que necesitemos. Este es el manejo. Esta persona se encarga de sostener la cabeza del paciente y este es su puesto, ¿sí? Este es su puesto y aquí se quedará hasta que volvamos a inmovilizar la columna del paciente con el collarín correspondiente. Bueno, aquí tenemos otras imágenes bien demostrativas. En este caso, el paciente es pediátrico. Estaciono la camilla de transporte contra, en este caso, la mesa se verticaliza contra el aparato y hago mi incidencia de columna cervical lateral, ¿sí? Los pacientes pediátricos no suelo tener problema con la C7, es decir, que no, con solo acomodar los hombros es suficiente, es muy raro que no pueda estudiar toda la columna, ¿sí? Y en el caso de que haga cráneo cervical en una toma, esta sería la toma de este paciente, ¿sí? Y es capaz que se correspondan porque es pediátrico el paciente. Miren los dientes, miren las vértebras con su epífisis de la carilla articular, ¿sí? Es decir, que es muy posible que esta radiografía sea de este paciente que está aquí pediátrico, ¿sí? Bueno, y aquí hay otras alternativas, ¿sí?
también de columna cervical, la tabla de raquis, el chasis, aquí el colega con el correspondiente chaleco plomado, teniendo el chasis, ¿sí? Y vemos cómo el colega no se ubica detrás del chasis, ¿no? Porque se estaría exponiendo los rayos directos, ¿sí? Acá tengo el tubo, entonces el operador sostiene el chasis y se aleja por más que tenga chaleco plomado, ¿sí? Chaleco plomado no funciona para radiación directa, ¿sí? No es para que el chaleco plomado no es para que yo me ponga abajo de los rayos, ¿sí? Chaleco plomado me sirve para la radiación dispersa, ¿sí? Es muy bueno, son excelentes, pero no para que yo me ponga atrás de las de rayos X, sino para que atenúa radiación dispersa, ¿sí? Bien, y aquí tenemos algunos ejemplos. Si yo hiciera y me imaginara las líneas que vimos la semana pasada, anteriores al cuerpo, posteriores al cuerpo, ¿sí? Vería claramente que aquí tengo una falta de continuidad de las líneas, lo que me indica una lesión bien grave. De ahí que les digo que estas lesiones generalmente se producen en el momento del trauma, ¿sí? En el momento del traumatismo. Se inmoviliza la columna para no generar mayores injurias, pero la mayoría de las lesiones son al momento del trauma, ¿sí? Aquí tenemos lo mismo, otra, y aquí lo obtuvimos de cúbito supino, por eso no hemos puesto así al paciente, ¿sí? Y aquí tenemos algunas fracturas, por ejemplo esta de Atlas, ¿sí? Que aquí es bien contundente y aquí ese parece ser el signo, pero no está muy claro. ¿Están despiertos? Sí, profe. Sí, Ah, Sí. porque como que hace frío, ¿vio? Y nos vienen así como que nos dormimos. Bueno, ¿qué radiografía tenemos enfrente? funcional de perfil. Columna cervical funcional de perfil. ¿Cuál es esta? La flexión. ¿Y esta? Extensión. Muy bien. ¿Y ahora? Funcional de Funcional de frente. frente. Ah, no. Columna funcional de frente. ¿Cuál es esta y cuál es esta? Lateral derecha, lateral izquierda. Muy bien. ¿Y esta? El nadador. La técnica del nadador. Exacto. ¿Sí? Aquí tengo una escápula y aquí tengo el hombro del brazo que se va para arriba, brazada superior, y aquí tengo la cabeza humeral del hombro que se va para abajo, ¿sí? Y aquí tengo la horquilla del esternón, ¿sí? Que me estaría queriendo decir que estoy a la altura de la D3 aquí. Entonces, esta debe ser la D2, aquí tendría que tener la torácica 1 y esta tendría que ser la C7, ¿sí? La horquilla del esternón es un buen punto para poder identificar las vértebras, ¿sí? Porque yo las puedo tener perfectamente hermosas, pero si no las puedo contar, ¿de qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, una Sí. pregunta. En esta técnica,
¿por qué el paciente tiene que elevar el brazo y no puede elevar, o sea, el brazo para adelante, hacia adelante? ¿Me Muy entiende? interesante, sí, claramente. Podría, y hay libros que lo dicen, pero podría llevar un brazo hacia adelante y el otro hacia atrás. Cuando eso pasa, su tronco deja de estar en un perfil estricto, ¿sí? Si usted me tiene a mí el paciente, yo llevo mi brazo lo máximo que puedo hacia atrás y lo máximo que puedo hacia adelante, mire mi caja torácica cómo se oblicúa, ¿sí? Entonces, es válido y me sirve, pero ya estoy perdiendo la lateralidad estricta que me puede dar llevar un brazo para arriba y el otro hacia abajo. ¿Me entiende? Sí, profe, gracias. ¿Esa es la respuesta que usted buscaba? Sí, era porque como se superponían el Claro, brazo, pensé sí, en otra forma de ubicar al paciente. está usted en lo cierto. Sí, tal cual, tal cual. Para mí, la contra que yo le veo a la técnica de brazada, digamos, antero-posterior, llevar un brazo adelante y el otro para atrás, es que se oblicúa el tórax y ya pierdo la lateralidad estricta, ya pierdo el paralelismo del plano medio sagital al receptor de imagen. Claro, claro. Profe, Entonces, esperen un momentito. Tendré que elegir yo en el momento qué deseo ganar y qué deseo perder, ¿sí? Yo, la profesora Rosso, maniática, enferma de las técnicas radiográficas, prefiero esta, ¿sí? Prefiero esta porque conservo la lateralidad más o menos estricta, ¿sí? Que la otra, que la veo muy oblicuada. Pero, le vuelvo a repetir, en el momento, con el paciente que yo tenga y en base a mi necesidad, podré optar por hacer brazada supero-inferior o brazada antero-posterior, ¿sí? Ok, profe. Sí, Escucho a la tiene persona razón. que quería hablar. profe, soy yo. Mi ¿Quién es pregunta yo? era, me llamo Romina, Ah, parece el Chavo del 8. pensé que me estaba viendo, perdón. Mi pregunta era si tal vez por ahí el paciente o al ubicarse en decúbito ventral tiene más seguro el plano medio sagital y no se oblicúa. Se me hace que no. Nunca lo hice así. ¿No hay alguna placa? ¿No hay una radiografía que podamos compararla? No, no tengo. No tengo Bueno, porque no se hace mucho. Entonces, tampoco tengo, y menos con el paciente prono, porque esa es la última alternativa, ¿sí? La última alternativa es ponerlo al paciente prono. Yo voy a trabajar con un paciente prono cuando ya venga así y verdaderamente no lo pueda tener supinado. ¿Sí? Y dudo que pueda mantener más el plano medio sagital verdaderamente paralelo al receptor de imagen. Si el paciente está acostado, gente, mi única posibilidad es una brazada superinferior. Ya me pierdo la posibilidad de hacer un brazo adelante y el otro atrás, ¿sí? Ya me quedo con esta última alternativa. ¿Entienden? sí, Porque la mesa de yacimiento me va a impedir que el paciente lleve un brazo atrás y el otro adelante, claramente, ¿sí? Entonces, mi alternativa, si el paciente está acostado, es que sea un brazo arriba y el otro abajo. Verdaderamente, debo insistir
en que es un brazo bien arriba y el otro bien abajo, ¿sí? Porque si no, voy a estar en lo mismo. Voy a seguir, si el paciente sea así, voy a seguir teniendo los dos hombros de la misma altura. Es verdaderamente haciendo fuerza para abajo y haciendo fuerza para arriba, ¿sí? Y en ese mismo momento, usted, de frente al paciente, controlar que tampoco se le la dé el chasis, como dicen en mi barrio, que tampoco se salga completamente del eje, porque tampoco voy a tener una anatomía perfecta, ¿sí? O lo más parecida a la anatomía normal que tengo que reconocer, ¿sí? Entonces, otra técnica compleja. ¿Por qué es compleja? La región anatómica que tengo que estudiar, ¿sí? Miren también, ustedes que son muy lúcidos, vamos a borrar un poco esta chanchada. Ustedes que son muy lúcidos, miren cómo este hombro que está en contacto con la mesa tiene este tamaño, y miren este hombro alejado de la mesa, casi 50 centímetros, el tamaño que adquiere, ¿sí? Geometría de la exposición. El hombro alejado se magnifica, ¿sí? Por eso sería muy fácil pensar que este hombro que se va hacia arriba es el que está en contacto con el receptor de imagen, y este es el hombro contralateral, ¿sí? Profe, ¿puede marcar de vuelta el hombro que está apoyado? Sí. Vamos a pintar con este que tapa menos. Esta es la escápula. Y ahí veo la esferidad de la cabeza humeral, ¿sí? Ahí está. Y acá está la diáfisis, obviamente. Ahí veo la diáfisis, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué tengo acá? Cervical de frente. Cervical de frente. Mi paciente listo para la cervical de frente. ¿Y qué chasis estoy usando? (18x24). No me mienta. Eso no es un 18x24. 24x30, 24x30. Tampoco. Parece un 35x43 o un 30x40. 40, no. ¿Qué es eso? A ver mi comisión, si entendió lo que le expliqué. 35 por 43. ¿Pero es un chasis común? No, de No, panel. No es un panel de radiología digital directa. Muy bien. Están a 2 pasos del título. No, mentira. Están a 2 años del título. Esto, efectivamente, saqué la foto a propósito, ¿sí? Esto es un panel de radiología digital directa, ¿sí? Este panel, 35x43, lo utilizo para radiografiar lo que yo desee, ¿sí? En este caso estoy queriendo radiografiar la columna cervical, posiciono mi paciente, posiciono el panel, obviamente que lo centro, todo igual, ¿sí? Diafragmo a mi región de interés, que es la cervical exclusivamente, ¿sí? Pero uso este panel de radiología directa. Este panel está en conexión Wi-Fi con la estación de trabajo, entonces a los pocos segundos, 3 segundos, de que yo hago el disparo, me aparece la imagen en la pantalla, ¿sí? Entonces, lo que quiero es demostrar que esta es otra forma de trabajo, ¿sí? La radiología
la película radiográfica, la radiología húmeda, le dio paso a la radiología digital directa, con pantallas de fósforo, con chasis, con pantallas de fósforo, y de un tiempo a esta parte tenemos este tipo de paneles, ¿sí? Del momento en el que yo hago el disparo del frente, ¿sí? Aparece en mi monitor y este panel queda listo para que yo posicione el paciente para el perfil y le haga el perfil, ¿sí? Practiquísimo, muy útil, ¿sí? Me olvido de los chasis, ¿sí? Y obviamente, si bien tengo toda la superficie esta para irradiar, deberé yo diafragmar a la región que me interese, ¿sí? Nosotros a esta altura del año ya siempre teníamos realizada alguna visita a los servicios de radiología. Debido a la contingencia de la pandemia, eso se nos hace imposible. Y por eso yo, mediante fotografías, intento acercar la práctica diaria a nuestras clases, ¿sí? Esto, el que tenga ganas, que deberíamos ser todos, deberíamos ir a revisar los apuntes de laboratorio del profesor Vega, del profesor Marinetti, el profesor Gabriel, que ellos le tienen que haber dado este concepto el año pasado, ¿sí? La radiología digital directa. Este panel cumple la función de mi chasis, ¿sí? Y es 35 por 43. Obviamente que yo uso lo que necesito. En el caso de la cervical, este solo pedacito es lo que irradia, ¿sí? Bien. Fin a la clase de hoy porque columna dorsal es el tema de la próxima. Bueno, chiques. ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias, profe. Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bueno, eso es para que bueno, vayamos anclando en lo que es la... No me ve el partido. ¿Están viendo un partido? ¿Está jugando a la Play? ¿O qué estamos haciendo? Ah, jugaba Argentina hoy. No, pero juega a las 9. Argentina y Chile. Puede ser otro partido. Bueno, silenciando el micrófono. Paraguay y Uruguay están jugando ahora. Fernanda, silénciese. Ahí está. Muy bien. Bueno, Profe. chicos. Sí, diga. Disculpe, le hago una pregunta. Que me corrijan mis compañeros si me equivoco. Me parece que nos falta masas laterales. No sé si eso entrará la semana que viene, se verá. Pero lo acabo de dar, Manuel. Ah, disculpe, Recién, lo primero lateral y lo dio. porque yo entré un poquito más tarde. Acabáramos. Ah, bien, bien. Perdón. Es que estaba con química, entré 15 minutos tarde. Técnica del pilar. Exacto, ya lo hemos dado. Muy bien. Perfecto, profe. No hay problema. Lo repaso. Bueno, si tiene dudas, Gracias. me dice la próxima clase. ¿Sí? Muy Volvemos bien, sobre el perfecto. tema, las veces que sea necesario. Muy bien. Bueno, chiques, hemos llegado al final del asunto. El día martes, la profesora Mónica arranca con columna dorsal, ¿sí? Bien rápida la columna dorsal y bien aburrida. Pero bueno, hay que estudiarla igual. Y nosotros nos vemos el jueves, chiques. Gracias, profe. Buen fin de profe.